agradezco a Ceja el honor de estar acá esta mañana. De igual manera, vengo a compartir la experiencia de El Salvador. De ninguna manera vengo a enseñar absolutamente nada, porque nosotros seguimos también aprendiendo de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en El Salvador, y también vamos a los diversos países a aprender qué es lo que pasa, porque las soluciones procesales no son únicas, son dinámicas y van cambiando, más ahora con la tecnología, tal como nos expuso muy bien mi colega Patricia Ivonne. Y efectivamente, pues hay que adaptarse a ese tipo de cambios, hay que hacerlo rápidamente. El derecho probatorio en realidad son una serie de reglas que nosotros nos imponemos para llevar información al tribunal, para llevar la información al juez. ¿Por qué? Porque el juez no conoce los hechos, no conoce normalmente, y nosotros proponemos mientras no haya prescripción de la acción penal. Por lo tanto, pueden imaginarse que a veces ponemos en materia penal un caso al día siguiente o el mismo día, pero puede ser que en materia civil, mientras no haya una prescripción, pasen los 3 años en materia mercantil, si es que lo hay, o 10 años, y no llevamos la información. Hay que entender que los hechos o los fenómenos de la vida real son metajurídicos, y por lo tanto, en alguna ocasión tenemos la información, en otros no tenemos la información completa. Y además de eso, tenemos que asegurarnos que la información que podamos llevar al tribunal sea por los procedimientos establecidos en la ley, y que además esta sea pertinente, que es la piedra angular del derecho probatorio moderno, que sea pertinente, que sea atinente a los hechos en controversia, que además sea lícita y que además pueda ser útil o conducente hacia las pretensiones que nosotros intentamos probar, o la teoría del caso, como explicó la compañera de Venezuela, en un caso en controversia. Pero adicionalmente, en el sistema probatorio salvadoreño, nosotros no solamente hemos incluido la pertinencia como regla en el cual llevamos nosotros la evidencia que trata de mostrar el hecho que afirmamos, sino también incorporamos como pertinente también la prueba sobre la credibilidad del medio probatorio. Eso fue una novedad extraordinaria, porque en el derecho continental tradicional normalmente hay mucha reticencia de los jueces a hablar sobre la pertinencia de pruebas sobre la credibilidad de un medio probatorio. Entonces, eso es esencial, tal y como explicaron los colegas puertorriqueños. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos no solamente el derecho de confrontación, sino también el derecho de contrainterrogatorio con preguntas sugestivas. Ese derecho de confrontación y contrainterrogatorio lo hacemos no solamente con declaraciones previas que hacen el interrogatorio directo, normalmente un testigo o un perito, sino que también lo hacemos con prueba extrínseca, es decir, con declaraciones realizadas anteriormente. ¿Por qué razón? Porque lo que intentamos como parte contraria es atacar la credibilidad de una persona, tanto en su capacidad de memoria, en su capacidad de narración, como en su forma de decir la verdad de los hechos. En ese sentido, puede ser que muchos códigos en Centroamérica aún tengan las reglas clásicas españolas, normalmente la ley de enjuiciamiento civil o del código tipo para Iberoamérica, en el que ese ataque de credibilidad sobre los medios de prueba, especialmente testigos y peritos, se hace con las tachas, es decir, se hace previamente. En el modelo de juicio oral cambian las cosas, sobre todo si usted introduce las reglas del contrainterrogatorio. Yo recuerdo una vez en Honduras que estaba observando en una sala de audiencia un juicio muy importante, porque se estaba tratando de la Fiscalía Especial contra Narcotráfico estaba tratando de procesar a un imputado, y recuerdo muy bien cuando uno de los testigos estaba mintiendo claramente sobre los hechos. Lo digo yo, que era público, no tenía ni idea de la actividad probatoria de la Fiscalía, y no encontraba ninguna herramienta para realizar un contrainterrogatorio, porque en Honduras, no sé ahora, pero en aquella época se prohibía realizar preguntas sugestivas en el contra. Entonces no podía impugnar sus declaraciones sobre mendacidad de la que estaba realizando. Entonces, todo ese tipo de discusiones es importante tenerlas. Y les pongo un ejemplo para los que somos padres. Cuando normalmente le decimos a nuestros hijos: mira, si sacas buena nota te voy a dar un premio, te llevo al cine, te dejo jugar ahora FIFA, te dejo jugar ahora Fortnite, ahora que está eso de moda.
Y lo que le pedimos es justamente que nos enseñe la nota. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Somos jueces, un poco inquisidores, pero somos jueces, no nada adversariales. Y le decimos, tráeme la nota. Y efectivamente nuestro hijo nos lleva la libreta de nota, o nos dice con soporte electrónico, mire, ahora se cuelga en internet también las notas del colegio o la escuela. Entonces lo que hacemos en la vida real es comprobar una afirmación, en este caso de nuestro hijo. Y si todavía nosotros sospechamos que nuestro hijo nos está mintiendo, a ver, tráeme la libreta, quiero verificar si es la firma de tu profesor. Alguna vez nosotros también cambiamos las notas de los profesores, todos tenemos esa experiencia. Claro, ¿sabe por qué? Porque los jueces trabajan con experiencia. No digo que los jueces falsifican firmas tampoco. Lo que estoy diciendo es que la prueba es siempre sentido común, porque lo que intentamos nosotros es resolverle los asuntos al ciudadano, y el ciudadano eso es lo que intenta, que tenga un juez razonable que le ayude a resolver el caso, no que le enrede las circunstancias. Entonces nosotros tratamos en El Salvador de hacer procedimientos que fueran razonables, que fueran económicos también para las partes. En algunos casos no se han logrado. Las pericias ustedes saben que son siempre caras, sobre todo en materia civil o mercantil, porque pues la hace el particular. En cambio en materia penal pues es el Estado el que cubre el costo, pero al fin se reparte el costo entre todos los ciudadanos con sus impuestos. Básicamente nosotros empezamos la reforma en el 93, 94 en El Salvador, y hemos seguido reformando. Todos ustedes conocen el contexto de violencia del país, y por lo tanto estamos buscando soluciones que normalmente limitan algunos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Yo les he contado a los colegas panameños, por ejemplo, que el asunto de las pandillas es tan grave que, como ustedes saben, se dividen normalmente los códigos entre reglas de acto de investigación y actos de prueba. Prueba solamente lo que se produce en audiencia, con los derechos de confrontación y contrainterrogatorio. Pero obviamente los actos de investigación son un poco más liberales, siempre y cuando se respeten principios básicos de obtención e identificación de evidencia. Pues en el caso salvadoreño, en plena persecución, la policía encuentra a un pandillero, puede ocuparle o secuestrarle el celular, e inmediatamente puede descargar solo para efectos de investigación el celular, lo que probablemente en otra legislación, en otras constituciones, sin el mismo contexto de violencia, sería prueba prohibida, sería una violación, una vulneración completa a la intimidad de las personas. Pero son, como le digo, las circunstancias sociales las que hacen, y ha sido muy relevante para descubrir extorsiones, descubrir homicidios, feminicidios, porque la mayor parte de pandilleros fotografían los hechos delictivos justamente para provocar exhibición o para provocar terror en sus víctimas. Vamos a ver. Es así que nosotros empezamos realmente con las reformas basadas en el Código Tipo de Iberoamérica en materia penal y luego en materia civil. Pero fuimos a Puerto Rico a aprender lo que eran las reglas de evidencia. Hubo una serie de diálogos, por eso es que es tan importante el diálogo, y en el cual, bueno, intentamos aprender. Algunas cosas las hicimos mal, otras las interpretamos peor, pero realmente tratamos de encontrar la importancia de cómo mejorar justamente las reglas del código para la búsqueda de la verdad. Y seguimos todavía peleando, discutiendo en El Salvador sobre ello. Tenemos nosotros en materia procesal penal, quiero decirles que en el año 98 entró en vigor el Código Procesal Penal en El Salvador, con las primeras reglas adversariales de interrogatorio directo, contra, redirecto y recontra interrogatorio con preguntas sugestivas. Incluso nos permitimos copiar la regla de evidencia de Puerto Rico, tomando en consideración incluso poder realizar preguntas sugestivas a mi propio testigo en materia penal. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias, excepcionalmente, el testigo tiene miedo para declarar, sobre todo en el caso de la fiscalía, y las preguntas sugestivas lo que ayudan es a declarar a las personas, pero se pide autorización para tratar como testigo hostil al propio testigo, y las reglas lo permiten, y volvimos a ocuparlas en el código vigente del 2010. Nosotros desarrollamos algunas pruebas que solamente y rápidamente se las menciono. La prueba testimonial, el testimonio de referencia, que es tan importante en el sistema norteamericano, y cada vez que nosotros vemos en evolución de nuestros juicios orales, vamos a darle
una importancia relevante. La prueba de referencia se excluye normalmente porque no es confiable, no es que no sea pertinente, en algunos casos probablemente sean impertinentes, pero a veces la prueba de referencia es esencial para la solución de un caso en controversia. También es importante mencionarles que si nosotros seleccionamos el sistema de juicio oral, los jueces no solamente valoran o aquilatan las declaraciones de los testigos o las declaraciones de los peritos o de las partes en materia civil, sino que también evalúan la conducta no verbalizada de las personas que declaran. Es el demeanor que le dicen los gringos y los puertorriqueños, con el cual valoran también la conducta de la persona en lo que está declarando. Incluimos nosotros reglas de prueba de carácter y prueba de hábito que normalmente también son limitadas su admisibilidad. Pero también reglamentamos la prueba de modus operandi en el Código Procesal Penal. ¿Por qué razón? Porque saben ustedes que tenemos que también procesar a las estructuras criminales en El Salvador, y entonces determinados policías que observan las conductas o criminólogos que observan las conductas de estas bandas criminales también pueden declarar sobre modus operandi o la actividad criminal. Legislamos también sobre reglas de cadena de custodia, que es relevante justamente con aquella prueba que es normalmente fungible o que pueda ser confundible o que pueda ser alterada por las mismas autoridades o que pueda ser contaminada en su caso. Entonces se obliga a la fiscalía en este caso a demostrar que justamente la evidencia que se ofrece es justamente la que se secuestró o la que se ocupó en la escena del delito o en el lugar de los hechos. Incluimos también otra serie de reglas de reconocimientos. Quiero decirles que los proyectos que se redactan no son los que al final se aprueban, eso es obvio. El legislador puede hacer cualquier cosa, desafortunadamente, y pues también con eso pues tiene libertad de decisión. La Asamblea Legislativa al final es es donde el pueblo discute ordinariamente de acuerdo a nuestras constituciones. Quiero mencionarles que bajo las mismas disposiciones muy similares a las que mencionó Fernando, en nuestra primera regla es la Constitución. La regla constitucional establece que toda persona tiene que ser oída y vencida en juicio oral, y luego le agregamos juicio oral y público y las reglas justamente de confrontación o contrainterrogatorio y de derecho de defensa en el caso justamente de los imputados o los sospechosos. Entonces, bajo esa técnica de interrogatorio, nosotros desarrollamos básicamente las mismas reglas del modelo anglosajón, con un interrogatorio directo, un recontra, como les había mencionado, un redirecto y un recontra interrogatorio. Romel, sí, 2 minutos. 2 minutos, listo. Y en cuanto a la prueba de referencia, valga mencionar que ocupamos obviamente las que necesitábamos para las reglas salvadoreñas, entre ellas unas que tienen que ser admisiones limitadas o excepcionales, como las que tienen que ver con testimonio en caso de muerte, enfermedad grave u otras circunstancias que no permitan una comparecencia de un testigo o la declaración en vista pública. Entonces son admitidos de manera limitada. También son admitidos aquellas obtenidas por agentes en operaciones encubiertas o por las declaraciones de víctimas o testigos realizados en otro tipo de soportes. Se incluye también otros soportes en Facebook o cualquier otro tipo de declaración. Nosotros utilizamos la experiencia del juicio oral en materia penal, familia, justamente para construir el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, las mismas reglas o estructura permitió crear este tipo de disposiciones, una prueba o medios documentales, declaración de parte. En las declaraciones de parte puede ser citada mi propia parte y la parte contraria. Si yo cito a mi propia parte, el primer turno es un interrogatorio directo y el abogado de la parte contraria puede realizar un contra, y volvemos otra vez con el juego de los turnos. Si es parte contraria a la que yo estoy citando para declarar en audiencia, le realizo preguntas sugestivas como si fuera un contrainterrogatorio, porque por su propia naturaleza es hostil. Y ocupamos las mismas técnicas para el resto. Y como ya explicó Patti, pues incluimos
los medios de reproducción de sonido, voz o imagen dentro del sistema. No tenemos un orden predeterminado en la actividad probatoria. Creemos nosotros que eso es importante, porque así los abogados establecen su estrategia de lo que pueden presentar o retirar antes de poder pasar a su declaración. Tenemos nosotros también la posibilidad de introducir con testigos o con peritos prueba material o prueba demostrativa en audiencia, sea para impugnar o para reforzar justamente el recordatorio en cualquier tipo de soporte, planos, etcétera, etcétera. Y quizás para concluir, regulamos nosotros las objeciones. Las objeciones son el medio de impugnación que normalmente se debe utilizar justamente para controlar la actividad probatoria. Ese es el objetivo principal de este. Y copiamos, otra vez lo digo, con experiencia que tuvimos en Puerto Rico, cuáles son las que generalmente, esas son las regulaciones, no me voy a detener en ellas, pero sí les voy a nada más a que revisen ustedes la lista por si les puede servir. Así nosotros establecimos que eran objetables las preguntas realizadas por los abogados durante los interrogatorios. Entonces se objeta porque son impertinentes, sugestivas, repetitivas, capciosas, compuestas, especulativas, ambiguas, o cuando se asumen hechos no establecidos, o cualquier otra. Lo dejamos en libertad, no solamente esa. Dejamos también que es objetable las respuestas de los peritos, testigos y las partes materiales si son prueba de referencia. Claro, está alguien, bueno, no me voy a detener más, pero prueba de referencia o no contesta lo que se le pregunta, o si contesta más allá de lo preguntado. Obviamente, 30 segundos. 30 segundos. Obviamente, las objeciones también tienen una visión estratégica, no solamente de carácter probatorio. Eso no quiere decir que el juez no le llame a uno la atención si uno está objetando más allá de lo debido, pero también sirve para despertar al juez. ¿Por qué? Hombre, los jueces y las juezas son seres humanos. A veces se nos olvida eso, pensamos que es un código, que es un manual. Entonces hay que objetar cuando lo vemos nosotros pispileando ahí, que se está durmiendo, porque es obvio que nos interesa que nos escuche a nosotros. Bueno, muchísimas